El lobo Canis lupus es una especie de mamífero placentario del orden de los carnívoros. El naturalista Carlos Linneo, en la 10ª edición de su obra Systema Nature, publicada en 1758, clasificó al perro doméstico como especie distinta Canis familiaris. Sin embargo, en la actualidad predomina su consideración como miembro de la misma especie según la secuencia de Larn y otros estudios genéticos. El primer registro fósil data de hace 800.000 años. Los lobos son originarios de Norteamérica y Eurasia, por donde antaño se distribuían y eran abundantes. Hoy en día, habitan únicamente una muy limitada porción del que antes fue su territorio. Aunque todavía hay un número aceptable de lobos en la parte continental de los Estados Unidos de América y en algunas otras regiones, la especie está listada como en peligro o amenazada. Los lobos se cazan en muchas partes del mundo por la amenaza que representan para el ganado, así como por deporte. Etimología. El término lobo deriva del latín lupus, con el mismo significado. En zoología se usa también para definir una especie de pez teleósteo de 12 centímetros de largo, un pez celáceo de 2 metros de longitud, para el mamífero similar a la foca, si se añade el adjetivo marino, y para el lince, si se añade el adjetivo cerval. También designa una máquina usada en hilandería para el trabajo del algodón y como sinónimo de embriaguez en desuso. En Perú se usa como sinónimo de astuto. Se habla de un lobo de mar para referirse a un marinero experimentado, mientras que, cuando se dice que un grupo de personas son lobos de una camada, lo que significa en realidad es que comparten intereses comunes que les llevan a mantener una relación cordial. Por otra parte, en latín el término lupa loba se usaba para calificar a las rameras. De hecho, según Tito Livio, es posible que la historia de la loba luperca fuera usada para encubrir a una prostituta. Paleontología. Miacis es un representante de un grupo de carnívoros primitivos que fueron los antepasados de los carnívoros modernos orden carnívora, pero solo la especie Miacis cognitus es un auténtico carnívoro. Así pues, Miacis puede ser considerado el género de mamíferos carnívoros precursor de los caniformes modernos. Se cree que el antepasado común de los miácidos y de los biberrábidos, los carnívoros basales precursores de los feliformes, vivió durante el final del Cretácico superior. La separación entre la rama de los carnívoros modernos y el resto de miácidos, incluyendo Miacis, tuvo lugar a mediados del Eoceno, con la aparición de grupos como el de los anficiónidos, que podrían ser los precursores de los osos modernos. O los esperoquioninos, que representan el primer grupo de cánidos en aparecer después de esta separación. Esperoquión vivió hace entre 26 y 38 millones de años y es considerado como el antepasado más lejano del perro actual. Posteriormente, dicha línea evolutiva dio lugar a la especie Euquion davisi hace unos 10 millones de años y se cree que fue la especie que pasó a través del estrecho de Bering hacia Eurasia y África, donde aparecieron muchos cánidos modernos. Anatomía. El peso y tamaño del lobo varía considerablemente en todo el mundo, y tiende a incrementarse proporcionalmente con la latitud, como predice la regla de Bergman. En términos generales, la altura varía entre los 60 y los 90 centímetros hasta el hombro, y tienen un peso de entre 32 y 64 kilogramos. Supuestamente se han hallado especímenes de más de 77 kilogramos en Alaska y Canadá. No confirmado, el lobo salvaje más pesado, cazado en Alaska en 1939, pesaba 80 kilogramos. Hay algunos casos sin confirmar de lobos cazados en el nordeste de Rusia que alcanzaban los 100 kilogramos. Los lobos más pequeños son las subespecies de lobos árabes, sus hembras pueden pesar unos 10 kilogramos en la madurez. Las hembras en una población dada pesan alrededor de un 20% menos que los machos. Los lobos pueden medir entre 1,3 a 2 m desde el hocico hasta la punta de la cola, siendo esta aproximadamente un cuarto de la longitud total del cuerpo. Los lobos poseen rasgos ideales para viajes de larga distancia. Su estrecho pecho y su potente espalda y piernas facilitan una locomoción eficiente. Son capaces de cubrir varios kilómetros trotando a una velocidad de 10 km por hora, pudiendo alcanzar velocidades punta de 65 km por hora en una persecución. Mientras corren a gran velocidad pueden cubrir 5 metros por salto. Las patas de los lobos están adaptadas para andar con facilidad por una amplia variedad de terrenos, especialmente nieve y tierra blanda. Tienen una pequeña membrana entre cada dedo, lo que les permite moverse por la nieve con más facilidad que a sus presas. Los lobos son digitígrados, y cuentan con patas traseras más largas y un quinto dedo vestigial, solo presentes en las delanteras, siendo sus garras de coloración oscura barra negra y no retráctiles.
Pelos erectos y garras desafiladas realzan el agarre en superficies resbaladizas, y vasos sanguíneos especiales evitan el enfriamiento de las almohadillas de las patas. Unas glándulas les ayudan a marcar e informar a sus congéneres de su paradero mientras se mueven por grandes extensiones. El mayor tamaño y longitud de las patas, ojos amarillos y mayores dientes hacen distinguir a los lobos adultos de otros cánidos, particularmente perros. Existe una glándula odorífica presente en la base de la cola de los lobos, la cual le confiere a cada individuo un rastro aromático único, que les sirve para poder identificarse entre ellos. Dentadura. Los lobos y la mayoría de los perros grandes comparten idéntica dentadura. El maxilar superior tiene 6 incisivos, 2 caninos, 8 premolares y 4 molares, y el maxilar inferior tiene 6 incisivos, 2 caninos, 8 premolares y 6 molares. Los 4 premolares superiores y los primeros molares inferiores constituyen los dientes carnassiales, los cuales son herramientas esenciales para cortar carne. Los largos dientes caninos son también importantes, ya que están adaptados para mantener y contener a la presa. Por tanto, cualquier lesión en la mandíbula o en los dientes puede ser devastador para un lobo, destinándolo a la inanición o a la incapacidad. Sentidos. Pueden cazar tanto de día como de noche gracias a su agudo sentido del olfato y a su visión nictálope, para poca luz, dado que sus ojos poseen un tapetum lucidum tras la retina. Sus largos y poderosos hocicos ayudan a distinguirlos de los coyotes y chacales, los cuales tienen hocicos más estrechos. Y de los perros, que generalmente los tienen más pequeños. Los lobos difieren también en ciertas dimensiones craneales, teniendo un ángulo orbital más pequeño que, por ejemplo, los perros 53 estos y 45 los lobos, así como en una mayor capacidad cerebral, siendo la bóveda craneana un 20% más grande. Pelaje. En ocasiones un lobo parece más pesado de lo que realmente es, debido a su voluminoso pelaje, compuesto por 2 capas. La primera capa está adaptada para repeler el agua y la suciedad. La segunda es un denso subpelaje resistente al agua que aísla al lobo. Este se torna en una gran mata de pelo a finales de primavera o comienzos de verano. Un lobo se frota normalmente contra objetos tales como rocas y ramas para fomentar la pérdida del pelaje. El subpelaje es usualmente gris sin tener en cuenta la apariencia del pelaje exterior. Los lobos tienen distintos pelajes en invierno y en verano que alternan en primavera y otoño. Las hembras tienden a conservar sus pelajes invernales más allá de la primavera, de diferencia de los machos. La coloración varía. Va del gris al gris marrón, a través del espectro canino del blanco, rojo, marrón y negro. Estos colores tienden a mezclarse en muchas poblaciones para formar individuos predominantemente mezclados, aunque no es infrecuente que un individuo o una población entera sea de un mismo color, normalmente todos negros o todos blancos. El color del pelaje a veces corresponde con el ambiente en el que una población de lobos se desenvuelve. Por ejemplo, todos los lobos blancos son mucho más comunes en áreas nevadas. Con el crecimiento van adquiriendo un matiz grisáceo en sus pelajes. Normalmente se cree que la coloración del pelaje del lobo sirve como mecanismo de camuflaje. Esto no es totalmente correcto, dado que algunos científicos han demostrado que la mezcla de colores tiene más que ver con enfatizar gestos, tanto como la sombra de ojos o el lápiz de labios en los humanos. Al nacer, los cachorros tienden a tener el pelaje más oscuro y los ojos azules, que se volverán amarillos, dorados o naranjas cuando alcancen entre 8 a 16 semanas. Aunque es extremadamente inusual, es posible que un adulto mantenga los ojos azules. Etología. La gestación de los lobos dura de 60 a 63 días. Los cachorros, con un peso de medio kilo, nacen ciegos, sordos y completamente dependientes. Nacen entre 4 y 6 lobeznos por camada. Los cachorros residen en la madriguera y se quedan allí hasta que cumplen las 3 semanas de edad. La madriguera está normalmente en tierras altas cerca de una fuente de agua, y tiene una habitación abierta al final de un túnel que puede medir unos pocos metros. Durante este tiempo, los cachorros llegarán a ser más independientes, y comenzarán finalmente a explorar el área más próxima a la madriguera, antes de alejarse más del lugar, ya con 5 semanas. Tras esas 5 primeras semanas de vida, los cachorros comienzan a acercarse a la entrada de la guarida y, pasadas otras 2 semanas, se atreverán a alejarse para comenzar sus pequeñas exploraciones, comenzando a buscar algo comestible. Los lobeznos suelen recibir lecciones de vida por parte de su niñera, que es elegida por la hembra reproductora con el fin de continuar con su cuidado y educación tras el destete, entre las 4 y 6 semanas de vida.
Según la especie del lobo, la manada puede optar por criar a los lobeznos o dejarle el trabajo a la madre, lo que permite a la hembra reproductora dedicarse de nuevo a dirigir la manada. Empiezan comiendo alimentos regurgitados y después de 2 semanas, cuando les salen sus dientes de leche, se destetarán. Durante las primeras semanas de su desarrollo, la madre permanece con su camada sola, pero finalmente la mayoría de los miembros de la camada contribuirán en el cuidado de los cachorros de algún modo. Los lobeznos son instruidos en la comunicación a través de los aullidos a una edad temprana, 3 o 4 semanas aproximadamente, recibiendo comida y elogios como recompensa. Cada cachorro aprende a aullar según su rango. Tras 2 meses los cachorros, que empiezan a cambiar los tonos negruzcos por los colores de su capa definitiva, serán movidos a un lugar seguro donde permanecen mientras la mayoría de los adultos salen a cazar. 1 o 2 adultos se quedan para asegurar su seguridad. Después de unas pocas semanas, a los cachorros se les permite reunirse con los adultos si estos pueden, y recibirán prioridad sobre cualquier presa cazada pese a su bajo rango. A los 5 meses les sale la dentadura definitiva y empiezan a denominarse lobatos. Los lobatos serán observadores hasta los 8 meses, cuando son suficientemente grandes para participar. Los lobos alcanzan su madurez sexual tras 2 o 3 años, cuando muchos de ellos son obligados a dejar sus manadas de nacimiento y buscar parejas y sus propios territorios.